Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 54, episodio número 2. Y bueno, pues estamos hablando acerca de las jornadas de la vida cristiana, etapas de nuestra vida que de alguna o de otra manera tenemos que experimentar. Son estaciones a las que vamos a pasar. Hemos hablado durante la semana pasada sobre esto y mencionamos el comienzo, el desierto, la noche oscura, los cristianos, compañeros del camino, en el camino, el discipulado, un encuentro con el señorío de Cristo. Y también hablamos del llamado. El día de ayer hablamos de la felicidad y cómo tenemos que entender que la felicidad no es una estación para quedarse ahí. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para vivir en un ambiente de pura felicidad, cuando en realidad hay otras cosas en la vida que tenemos que enfrentar. Y bueno, el día de hoy, la parte que vamos a hablar, ¿verdad? Se llama Resurrección, tiempo para volver a empezar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, han pasado por situaciones en las que cumplen un propósito, un objetivo, una meta, un proyecto en la vida, y luego tienen que volver a empezar, ¿no? En algunos casos hay que reestructurar la vida y hay que reestructurar muchas cosas. En otros casos es solamente una continuación de lo que ya teníamos, pero con ciertas modificaciones. Hay cosas que no se modifican, hay cosas que son los no negociables de nuestra entrega, de nuestro amor a Dios. Pero hay otras cosas que se requieren cambios. Y es muy saludable cuando nosotros pasamos por algunos cambios en nuestra vida. De hecho, si algo debería ser, usual y ordinario en nuestras vidas, pues son los cambios, ¿verdad? Los cambios, que por cierto a la gente no les gustan los cambios. A nadie nos gustan los cambios. Nos gusta quedarnos como estamos, pero sí tenemos que reconocer que lo más frecuente pueden ser los cambios en nuestra vida. Hay que cambiar, hay que hacer cosas nuevas. De repente, ¿no? Hay cosas que no, definitivamente hay cosas que nunca deberían cambiar, pero hay personas que sí las cambian. Hay personas que cambian su primogenitura por un plato de lentejas, como aquel antiguo personaje de la Biblia llamado Esaú, ¿verdad?, que despreció el lugar que tenía como primogénito de la familia y lo despreció cambiándolo por un plato de lentejas. Ahora, si le gustan las lentejas así picositas, con chilito, pues bueno, pero si eran tan simples como lentejas, pues yo creo que lo despreció terriblemente. Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas. Hay personas que dicen que uno nunca cambia. Yo creo que sí cambia. Las personas cambiamos de muchas formas, ¿no? Y incluso los que abordamos el camino de la vida cristiana, al incorporarnos también nosotros tomamos los principios de la vida cristiana y los incorporamos a nuestra vida, nosotros a Cristo y los principios de Cristo a nuestra vida. Eso significa que tarde o temprano habrá un cambio. Ahora voy a leer en el Salmo 84, en el versículo número 5, dice así: Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, y luego dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esto tiene que ver con cambios en la vida. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido más de una oportunidad para ciertas cosas en la vida. Yo estoy seguro que muchos han tenido una segunda oportunidad. No sé, a lo mejor les perdonaron algún error en el trabajo, algún desliz en el matrimonio, algún pecado en la iglesia, y les perdonaron y siguieron adelante. Pero obviamente la mayoría de las veces cuando hay una segunda oportunidad es porque se espera un cambio. Hay personas que tienen 2, 3, 4, 5 oportunidades en la vida
y no cambian. Entonces no entienden, son necios, pero además de ser necios, como que la sangre no les bombea al cerebro y no le piensan. Como dicen aquí los mexicanos, ahora sí que no les sube el agua al tinaco. Entonces definitivamente no están atentos a las oportunidades que Dios les concede. Ahora, hay personas, ¿verdad?, que han tenido muchos intentos de cambios y vuelven a fracasar una y otra vez. Pero aún así siguen adelante, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que reconocer la importancia de los cambios y que podemos ir, como dice la Biblia, atravesando el valle de lágrimas, lo cambiamos en fuente y luego irán de poder en poder, o sea, van como en ascenso. Yo creo que la vida cristiana es ascendente. O sea, no es lo mismo ascendente que cíclica. Cíclica es siempre lo mismo. Pero ascendente es hacia una meta específica, hacia la punta de la meta de la montaña en donde Dios nos está esperando. Y bueno, eso es algo que tenemos que reconocer. Pero esto obviamente implica los cambios. Ahora, ¿qué pasa con el asunto de la resurrección? Aparentemente la muerte en la cruz, que por cierto en esta semana se celebra en todo el mundo, la muerte de Jesús en la cruz pareció que fuera el final de todo, pero no lo fue así. De hecho, la resurrección marca una nueva época en la historia de la humanidad. De hecho, la Iglesia, quien es una de las instituciones y el cristianismo, uno de los movimientos más importantes, más grandes, más claves en toda la historia de la humanidad, bueno, comenzó de la resurrección. Los primeros cristianos se paraban en la plataforma de la resurrección, ¿verdad? Era su trampolín, y desde allí se lanzaron a todo el mundo, ¿no? Y hasta la fecha, los cristianos creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, y eso es el principio de muchas cosas, porque Jesucristo nos enseña que la resurrección es una bendición para nosotros, en donde en una nueva vida en Cristo resucitamos para vivir para Él, y eso significa un nuevo comienzo, nueva etapa. Y lo mismo sucede en el ministerio. Hay ministerios que necesitan una resurrección. Hay matrimonios que necesitan una resurrección. Hay iglesias que necesitan resucitar, porque están en el letargo posiblemente. De una o de otra manera, Dios nos invita que a través de la resurrección de Cristo, nosotros volvamos otra vez a comenzar. A veces, para poder volver a comenzar, necesitamos sepultar el pasado. Muy importante, sepultar el pasado. Porque si yo quiero hacer algo nuevo en mi vida, por ejemplo, si mi matrimonio se vino abajo y quiero resucitar el matrimonio, yo tengo que dejar de hacer las cosas que hicieron que mi matrimonio se vinieran abajo. Y la otra cosa, la resurrección de un matrimonio es con la misma persona, ¿sí? No es una oportunidad con otra persona y dejar a la que tienes o al que tienes para buscarte otro. No, y peor, cuando ni siquiera reconocemos la responsabilidad de nuestros errores. O sea, en otras palabras, tonto aquí, tonto allá, lo vuelves a repetir. Entonces mejor, más vale malo conocido. Y lo que Dios nos ha dado, el matrimonio, resucitarlo es muy importante. Y volver a comenzar, volver a empezar, volver a renacer el amor y el compromiso y muchas otras cosas. Estoy hablando del ejemplo del matrimonio, pero aplica para muchas cosas. Pero hay que sepultar el pasado, ¿no? La otra, ponerle nuevas fuerzas. Eso también es muy importante. El asunto. Y la otra es reiniciar el camino. Eso es resurrección, ¿no? Esto es sepultar el pasado, renovar las fuerzas y reiniciar el camino desde donde nos quedamos. Ponerle un reset a nuestra vida y a nuestro matrimonio y a todas las cosas. Ahora, yo quiero dejarles algunos pasos para aquellos que quieren volver a empezar. En primer lugar, deténgase por un momento para reflexionar en el camino, sobre su camino.
¿Qué fue lo que le desvió? ¿Y cómo puede volver a él? Segundo, considere siempre el camino del perdón. No solamente perdonar, sino también pedir perdón y humillarse. Si la regaste, bueno, pide perdón, reconócelo, pero pide perdón sin justificación, pide perdón es más, pide perdón sin esperar que te perdonen. Entonces, no, pues entonces qué chiste. Es que es muy importante que tú te humilles. El punto del perdón de pedir perdón es que tú te humillas, tú te sometes y tú buscas restaurar tu relación, tu matrimonio, tu negocio, tu iglesia o tu ministerio, lo que sea. Pero si tú pides perdón y exiges que te perdonen, no hay humildad. Otra cosa, levántate. Sobreponte de la postración anímica y del desánimo. Ahí necesitas una infusión, ¿verdad? Y una transfusión del poder de Dios y del amor de Dios. Considera también, ¿verdad?, el asunto de confiar tu presente y confía tu futuro al Señor. Muy importante también, si vas a recomenzar algo, comiénzalo bien, haz bien las cosas, sujétate al camino y al consejo de Dios y espera en Él. Algo bueno puede venir en esta estación de la resurrección, en esta serie de las jornadas de la vida cristiana, de tu vida cristiana, confiando que Dios va a hacer grandes cosas. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestra siguiente charla pastoral.